Retomamos la presentación de modelos de dinámica de sistemas con el software Benzin y en esta ocasión, tal y como se anunció ya meses atrás, vamos a hablar de los modelos que genéricamente denominamos XS21, donde esa X significa el área, país, zona donde se aplica, y S21 pues fue un acróstico que inventamos allá por el año 2000 para decir que se refería al siglo XXI, como se muestra en la diapositiva. Porque como luego veremos, pues en estos modelos son una evolución de los modelos que llamamos X2000. Genéricamente, el subtítulo lo indica, se trata de modelos de simulación para examinar o ver qué efectos tienen las políticas públicas y también los efectos derivados de la economía mundial que afecta a la zona o país que se esté estudiando. Pero esto quedará más claro en lecciones posteriores que seguramente serán esta y dos más para no hacerlas de una duración excesivamente larga. El contenido de lo que vamos a contar se instrumenta, se articula en estos 4 puntos, que son los modelos y para qué se utilizan, los antecedentes, la estructura, que es donde más nos detendremos, y las aplicaciones, que será objeto sobre todo de las lecciones segunda y tercera, especialmente de la tercera. ¿Qué son los modelos y para qué se utilizan? ¿Qué son los modelos XS21? Como ya se dijo, son modelos de simulación socioeconómica referidos a áreas económicas tanto de ámbito nacional como regional. La limitación viene impuesta por la disponibilidad de información. Digo para el caso de subregiones o de ámbitos inferiores al Estado. Estos modelos representan, bajo la forma de ecuaciones matemáticas, los aspectos más relevantes de la realidad del sistema, del área que estemos estudiando. Y permiten utilizar, porque efectivamente el software Benzin así lo permite, pues no solo la técnica de simulación, que es la esencia, la base, sino programas de optimización y también otras aplicaciones, como pueden ser los sistemas de información geográfica, o otros sistemas de investigación operativa, programación lineal, programación cuadrática, conexión con tablas input-output, como veremos, que efectivamente así lo hemos instrumentado. Los antecedentes, como dije, hablábamos de los modelos X2000. El primero que se construyó en España fue el Navarra 2000, 1975. Eran modelos inspirados en el modelo de Hamilton, el modelo que se construyó para estudiar la planificación del río Susquehanna en Estados Unidos. Y de esa serie pues se construyeron bastantes. El Canagua, acróstico de Canarias, Yagua, aplicado a las Islas Canarias de España, una comunidad autónoma de España, el Murcia 2000, otra región, otra comunidad autónoma, el Cataluña 2000, la NERE, acróstico en euskera que significa mercado de trabajo, que se hizo para el País Vasco, el Balears 2000, el Castilla-León 2000 y seguramente algunos más que aquí me olvido. Pero de la serie esta de XS21 se construyeron a partir del año 2000 modelos en Galicia, en Navarra, en Andalucía, en el País Vasco, todos estos por encargos de los respectivos gobiernos autonómicos y también, sin esos encargos, en Murcia y la Comunidad de Madrid y el que vamos a usar aquí en la demostración, que está referido a la totalidad del Estado español. Utilizamos este modelo primero porque es el último, se construyó en 2015-16, pero sobre todo porque los otros son propiedad de los
respectivos gobiernos autonómicos y por lo tanto no podemos más que hablar genéricamente de ellos. Respecto a la estructura, el modelo está formado por 4 submodelos: el macroeconómico, luego veremos con más detalle las piezas, los elementos y las interrelaciones que hay entre ellos de cada uno de estos 4, que incluye, como se cita ahí, un módulo, una parte dedicada al sector público, el mercado de trabajo, un submodelo demográfico y un submodelo sectorial que ya adelanto que se articula mediante la ecuación de Leontief de las tablas input-output, pero que está interconectado, que funciona dinámicamente con los otros 3 submodelos. Esta es la arquitectura del modelo, pero en realidad es lo mismo que decía antes, donde sí hemos desglosado el subsector o módulo del sector público por la especial relevancia que tiene aquí, puesto que, como dijimos al principio, se trata de básicamente ver qué efectos diferenciales producen distintas políticas públicas, como pueden ser el número de empleados en el sector público, las inversiones públicas, los impuestos y subvenciones, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo con mucho detalle, especialmente en las sesiones segunda y tercera. El submodelo macroeconómico determina los niveles de demanda y producción de la economía del área donde se esté aplicando. A través de ello se determina la demanda de empleo, que en estos modelos se hace en horas, demanda de horas de trabajo, que es un input para el mercado de trabajo, porque como veremos, pues esto va a poder determinar la demanda de población ocupada y junto con la población activa, que tiene su propia dinámica, determina la situación de desempleo en el sector o no desempleo. En el sector público, pues como ya también adelantamos, se trata del gasto público y los tipos impositivos como variables exógenas, son las palancas con las que se puede jugar en el modelo, se pueden fijar exógenamente, externamente, y como es sabido, pues esto determina también las subvenciones, que no la cito expresamente aquí, pero sí lo mencioné antes. Estas políticas pues influyen en la actividad económica y consecuentemente pues en los modelos demográficos y de trabajo. Puede haber subvenciones a la natalidad, puede haber regulación del número de horas máxima que se puede hacer en el mercado de trabajo, puede haber referencias a subvenciones para iniciativas o para emprendedores, etcétera. El mercado de trabajo determina, como es natural, la oferta de trabajo y por la interacción con la demanda de trabajo en horas, como hemos dicho antes, pues se determinan los salarios y el paro o desempleo. Pero los salarios, lógicamente, afectan en la demanda del factor productivo trabajo, pero también va a afectar a la renta de los trabajadores, la renta disponible y, consecuentemente, al consumo, pero también va a afectar en relación con el coste del otro input fundamental de la producción, que es la inversión. Realmente el input es el stock de capital, pero el stock de capital se mueve por la inversión, pues resulta que se produce ese juego entre que se demanden más o menos unidades de trabajo o de capital para obtener a través de la función de producción una determinada cantidad de output. El paro, pues, entre otras cosas, afecta, por ejemplo, la cantidad de dinero público que destinar
al desempleo, la regulación, por ejemplo, de la vida laboral, pues determina que haya más o menos jubilados, de manera que todo este juego, todo está interrelacionado, pues es lo que trata de recoger este tipo de modelos. En el submodelo demográfico pues, se determina el movimiento natural de la población, nacimientos y defunciones y, muy importante, los flujos migratorios, tanto de entrada como de salida. Y finalmente, el submodelo sectorial lo que hace es distribuir la actividad económica entre los sectores o productivos a través de la ecuación de Leontief de la tabla input-output y consecuentemente pues se puede determinar la demanda de trabajo por cada rama de actividad y también el valor añadido de cada una de dichas ramas de actividad. Con todo lo dicho, ya se puede ir intuyendo que este tipo de modelos pues, va a permitir responder a preguntas, y solo pongo algunos ejemplos muy obvios, pero una vez más insisto en que cuando veamos el modelo funcionando con la aplicación de DSS, pues esto quedará mucho más explícito y mucho más claro, pues las inversiones públicas, el consumo público, los impuestos directos e indirectos, que pueden ser, como se sabe, de muy distinta naturaleza, las subvenciones, ya sea a los productos o a los factores productivos. El modelo tiene una serie de condiciones de contorno o de entorno, como puede ser, para el caso de España, pues el crecimiento del PIB de la Unión Europea, de la OCDE, del resto del mundo, es decir, las áreas con las cuales se va a modelar las importaciones y exportaciones, el tipo de interés, en el caso de España lo determina el Banco Central Europeo, el precio del petróleo, la evolución de la bolsa tanto nacional como mundial. En el caso de la aplicación de este tipo de modelos a comunidades autónomas, pues también influyen en ellos el PIB del resto de España. Pero, en fin, como el modelo en que nos vamos a centrar en la demostración es el de España, pues retengamos estos conceptos. Repito solo a título de una pincelada de un ejemplo, porque luego lo vamos a ver con todo tipo de detalle. Claro, si nosotros podemos hacer preguntas al modelo de qué pasaría si se modifican los tipos de interés o si se cambia el precio del petróleo, el modelo lo que nos da es respuestas sobre una gran cantidad de variables económicas. Cito de nuevo las que pueden parecer más evidentes: el Producto Interior Bruto, el consumo de los residentes, la renta disponible, tanto total como per cápita, el comercio exterior por áreas y diferenciando en importaciones y exportaciones, ingresos y gastos públicos y, consecuentemente, el déficit público y la evolución de la deuda pública. Esto nos va a permitir calcular el porcentaje, el ratio de déficit sobre PIB y el ratio de deuda pública sobre PIB, indicadores que, como se sabe, pues tienen un papel importantísimo a la hora de confeccionar los presupuestos públicos, puesto que hay determinadas exigencias, al menos en la Unión Europea, de que estos ratios no pueden sobrepasar determinados niveles. También vamos a tener información de la evolución de la población y de la pirámide de edad por grupos de edad y género, efectos sobre el mercado de trabajo. Aquí probablemente el que más interesa es el paro o desempleo y qué porcentaje representa sobre la población activa. Otro indicador tipo mundial, pues habitualmente usado, pero
desde luego muchos más indicadores. Veamos ahora ya en la estructura algún detalle más. El modelo macroeconómico, a efectos exclusivamente pedagógicos de exposición, lo podemos considerar distribuido en estos módulos, en estos 6 módulos. Y digo efectos pedagógicos porque realmente hay interacciones entre todos ellos. Por lo tanto, no son separables, no se ejecutan secuencialmente. El software los ordena de tal manera que, evitando las simultaneidades, consigue resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, que esto es, pues como sabemos, lo que hace en definitiva estos software de dinámica de sistemas. Pero, en fin, a la hora de explicarlo parece que estamos separando unos bloques, unos módulos de otros, cuando repito que no es así. Demanda global, precios, costes y tipos de interés. Porque una cosa es que el tipo de interés nominal lo fije el Banco Central Europeo, pero aquí juegan los tipos de interés real, por lo tanto también interviene la tasa de inflación a la hora de poder medir los efectos, por ejemplo, en la demanda de inversión. El empleo y distribución de la renta. El sector público autonómico solamente en el caso de la aplicación a autonomías. Cuando estemos hablando de la aplicación a nivel de todo un Estado, pues naturalmente esto desaparece. Si bien se puede tener una desagregación compacta de todo el sector público autonómico, claro, esto es aplicable al caso español, no necesariamente en otros países, y entes locales, es decir, los ayuntamientos, repito, como un conglomerado, no es que se haga uno por uno, ni siquiera los más importantes, y en el caso de España, pues el sector público estatal es el que incluye tanto lo que es el Estado central como los otros dos subsectores públicos. Ahora damos un poco más de detalle, seguimos aplicando la lupa y decimos en la demanda global las ecuaciones de comportamiento que se estiman mediante paquetes de inferencia estadística con datos históricos, pues son el consumo privado, tanto el consumo de los residentes como de los no residentes en el territorio, es decir, lo que de una manera relativamente impropia podemos decir los turistas que vienen de fuera del país, en el caso de autonomías que vienen de fuera de esa autonomía, tanto del resto de España como del resto del mundo, la inversión en vivienda y la inversión productiva privada, los ingresos por turismo, ya lo he citado antes, exportaciones de bienes y servicios por áreas. Nosotros consideramos, en el caso de España, 2 áreas, resto de la Unión Europea y resto del mundo. En el caso de las autonomías, estaría resto de España, resto de la Unión Europea y resto del mundo. Y análogamente para las importaciones. Si bien aquí distinguimos importaciones energéticas y no energéticas, porque las ecuaciones de comportamiento pues tienen variables explicativas diferentes. En definitiva, en la parte que estamos mostrando aquí, pues se trata de modelos macroeconómicos convencionales, en donde la función de consumo depende no solo de la renta disponible, sino también de algún indicador de riqueza, como puede ser la riqueza inmobiliaria o financiera o la suma de ambas. Para la inversión en vivienda, el concepto fundamental es el de accesibilidad, es decir, que se tiene en cuenta el precio, pero también el resto de costes para adquirir la vivienda mediante normalmente créditos hipotecarios respecto a la capacidad de endeudamiento y de pago que tienen los adquirientes, que en definitiva tienen que ver con el salario medio.
Y la inversión productiva privada, pues es una derivación de la optimización de la función de producción con las restricciones habituales, y esto tiene que ver, por un lado, con la demanda de capital, el acelerador en términos de la terminología económica, que tiene que ver con el valor añadido bruto, y el coste relativo, que es el coste de uso del capital frente al coste de uso del trabajo, o que en definitiva es el coste salarial. El coste salarial, como veremos, pues no solo es el salario, sino otras cargas, como puede ser las cotizaciones a la seguridad social. Y, a sentido contrario, posibles subvenciones en la creación de empleo. Las importaciones, pues las variables fundamentales son el índice de competitividad, que tiene que ver con los costes laborales unitarios, y respecto a los costes de esos productos en las áreas a donde se exporta, y la actividad económica del área al que se exporta. De manera que las variables explicativas pueden ser el PIB del área donde se exporta y el ratio entre el índice de competitividad, que en definitiva es el ratio entre lo que cuesta producir una unidad en volumen de la mercancía, en este caso en España, frente a ya sea la Unión Europea, ya sea el resto del mundo. Para las importaciones, la variable explicativa fundamental es la actividad económica dentro de España, pero también el índice de competitividad ahora en sentido contrario, respecto a las mercancías o bienes y servicios que se importan frente al área de procedencia. En el submodelo de precios, costes y tipos de interés, pues consideramos los salarios y el coste salarial, como he citado antes, el coste laboral unitario, que es una definición, los índices de valor unitario de las exportaciones, que en definitiva es el cociente entre las exportaciones nominales y las exportaciones en volumen, el deflactor de la inversión productiva privada, el deflactor del valor añadido bruto, el deflactor del Producto Interior Bruto, el deflactor del consumo privado. Fijémonos que en este modelo, para la parte del sector público, hay que transformar las variables como consumo o producto interior en nominal, en valores nominales, porque los impuestos se giran sobre valores nominales, no sobre valores reales de dichas variables. Por lo tanto, estos deflactores nos permiten pasar de valores reales a valores nominales. En este modelo, el deflactor del VA juega un papel esencial porque es el que va a desencadenar luego, mediante ecuaciones de comportamiento, ecuaciones estimadas de nuevo empíricamente, por inferencia estadística, pero este es el crucial porque de él se va a derivar el deflactor del PIB con algunos otros elementos, como pueden ser el precio de determinadas materias primas, como la energía, pues es componente fundamental en el deflactor del consumo privado. Y por lo tanto, el modelar adecuadamente el deflactor del valor añadido bruto es un elemento fundamental. Respecto al empleo y distribución de la renta, pues modelamos la demanda de las trabajadas, es la ecuación de comportamiento, y todos los demás, ya sean los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, tanto para el total como para asalariados, la población ocupada, etcétera, pues se obtiene mediante ratios o ecuaciones relativamente elementales. Pero en fin, la realmente importante es determinar la demanda de horas de trabajo en el sector privado, porque las horas de trabajo en el sector público vienen automáticamente determinadas por el empleo en el sector público y por la duración de la jornada de trabajo en dicho sector. Y
esta parte también, bueno, iba a decir es muy importante, pero es que todas están interrelacionadas y todas son igualmente importantes. Las ecuaciones de demanda de empleo total, a través de lo que hemos dicho, de la demanda de horas de trabajo, de la inversión, pues una vez más insisto en que se obtienen de la maximización de beneficios, en fin, la típica ecuación de demanda de factores productivos, maximizando el beneficio con restricciones lineales derivadas de la economía. La ecuación de empleo pues nos va a permitir determinar las rentas del trabajo, nos va a permitir determinar el desempleo, etcétera. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar y no creo que simplemente señalar que la jornada laboral sí juega un papel muy importante a la hora de pasar de demanda de horas de trabajo a población ocupada. Y también a población ocupada en jornada completa o en jornada parcial, y por lo tanto esto es lo que hace que tengamos que calcular el empleo, los puestos de trabajo en jornada completa, los puestos de trabajo equivalentes en jornada completa, que es la variable que realmente determina la situación del mercado de trabajo. El sector público estatal, que es el que aquí nos interesa, pues los otros tienen estructuras similares, pero no los voy a mencionar porque no nos vamos a ocupar de ello en estas lecciones. Pues influye en la demanda global a través del gasto público, tanto de consumo como de inversión, afecta a los precios a través del juego de los impuestos indirectos y las subvenciones, y a la renta disponible a través de los impuestos directos, las cotizaciones a la seguridad social y las prestaciones sociales de todo tipo, las de desempleo, las de jubilación, las de maternidad, bueno, el amplísimo número de subvenciones y de impuestos de todo tipo que hay en cualquier economía moderna y compleja. En nuestro modelo, la inversión pública la consideramos exógena, y también los tipos impositivos, no los ingresos, porque los ingresos vienen condicionados por la base sobre la que se gire, y esa no está en manos del gobierno el decidirla. El consumo privado no está en manos del gobierno decidirlo. El tipo impositivo sí. Lo mismo sucede con las referentes a los impuestos indirectos este es un impuesto indirecto, a los impuestos directos, como puede ser pues la renta de las personas físicas, los impuestos sobre el trabajo, etcétera. Este modelo determina la variable más importante, es la tasa de desempleo, pero a efectos de un análisis profundo pues hay que ver cómo evoluciona la población activa, no solo porque es necesario para calcular el desempleo, sino porque también es un indicador muy, muy importante, aunque a algunas veces se le preste menos atención. Y ya terminamos con las tablas input-output que se modelan a través de la ecuación de Leontief. En este modelo los coeficientes técnicos se consideran constantes. Bueno, ahí tenemos un intento de dinamizar los coeficientes técnicos de la tabla por alguno de los diferentes procedimientos que hay, pero por ahora el modelo que se va a usar en simulaciones de plazos relativamente cortos, por ejemplo 4 o 5 años, pues no es un error excesivamente grande considerarlos constantes. Claro, si quieren hacer ya simulaciones a periodos más largos de 10, 15, 20 años, habría que introducir algún sistema de dinamización de dichos coeficientes.
La tabla imputable pues, funciona por ramas, que en el caso español, pues no sé, recuerdo que son del orden de 70 o así, pero luego se agregan a los sectores, a lo que denominamos sectores habituales, primario, industria, energía, construcción y servicios. Con esto terminamos esta parte de la estructura y en las lecciones siguientes iremos viendo cómo se instrumenta esto, cómo se programa en Benzin y sobre todo cuál es la aplicación de SS y haremos simulaciones en vivo para que se vea la utilidad de estos modelos.